Buenos días, un placer saludarlos y a la vez expresarles. El video de hoy se trata sobre el procedimiento civil ordinario. ¿De qué se trata? Y el procedimiento penal ordinario. El procedimiento civil ordinario, acuérdense que tenemos dos leyes que rigen en estos casos, en este tipo de procedimientos. Tenemos el Código Civil venezolano y el Código de Procedimiento Civil venezolano. En lo ateniente a la parte procedimental, nos referiremos al Código de Procedimiento Civil venezolano, en torno a la introducción de la causa en la demanda establecida en el artículo 338 del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Pero, ¿qué significa esto? O sea, que cuando se presenten controversias entre las partes y no se pongan de acuerdo en reclamar algún derecho, entonces se ventila por ante el procedimiento ordinario. Este procedimiento empezará por la demanda. Se propone la demanda en forma escrita entre las partes y se introduce en cualquier hora y día ante el secretario de un tribunal o ante el juez. Pero siempre tienen que tener en cuenta lo establecido en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué requisitos debe tener el libelo de la demanda? ¿Verdad? ¿Qué debe expresar el libelo de la demanda? Indicación del tribunal. Tribunal primero de primera instancia en lo civil y ordinario, ¿sí? De la circunscripción judicial del Estado Táchira. El nombre, apellido del domicilio del demandante y del demandado, el carácter que tiene, el carácter con el cual se acreditan autos. Si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica en este caso, deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a la creación del registro. Por ejemplo, son motos Pera CA, la cual se encuentra debidamente inscrita por ante el registro mercantil, tomo tal, fecha tal. Se hace toda la indicación exacta. La relación sucinta de los hechos, cómo ocurren los hechos. Es el caso ciudadano juez que en fecha tal se suscitó una controversia con el ciudadano tal, el cual se hace una relación sucinta de los hechos. A la vez, en la parte que tiene el libelo de la demanda, tenemos la presentación de las partes, ¿verdad? La relación de los hechos, la parte del derecho, el petitorio, que es la solicitud que nosotros queremos incoar en la demanda. También se demanda la indemnización de daños y perjuicios, el nombre y apellido del mandatario, la consignación de poderes, el cual me encuentro, mi apoderado tal, según me otorga un poder por ante la notaría tal, el cual consigno a los efectos legales pertinentes, o muchas veces, una vez que ya nosotros tenemos el libelo de la demanda introducido ante el secretario o el tribunal, ¿qué hace el secretario del tribunal? Le saca una copia de ese libelo, ¿verdad? Y se lo envía, en este caso, a los demandados, unas compulsas, y en este caso va el alguacil y se la lleva a cada domicilio para darlos por notificado de la presentación de esa demanda. Admitida la demanda, el tribunal ordena esas compulsas que yo les estoy diciendo para que cada una de las partes conozcan en qué se está basando esa presente demanda. El demandante, ojo, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil venezolano, puede reformar la demanda una sola vez. El emplazamiento de las partes se dará entre los 20 días siguientes a la citación del demandante o cuando fuera el último lazo de ellas. Pero, ¿cómo vamos? Si nosotros establecemos una línea del tiempo, en este caso tenemos una línea del tiempo, tenemos aquí en la línea del tiempo la presentación del libelo de la demanda. Se deja transcurrir la notificación de la citación y se entrega copia íntegra del libelo de la demanda. Luego se dejan transcurrir 20 días hábiles siguientes para la contestación de la demanda. Profesores, siempre se contesta la demanda. Bueno, el Código de Procedimiento Civil establece, venezolano, que si dentro del lapso de los 20 días de la contestación de la demanda, yo puedo fácilmente
introducir unas cuestiones previas. ¿En qué se basan las cuestiones previas? La falta de jurisdicción, la ilegitimidad de una persona, la ilegitimidad de la persona que se está presentando, no tiene la debida acreditación, el defecto o forma de la demanda. Muchas veces una demanda la interpongo el 19 de mayo del 2020. No, no existe, tiene un defecto. ¿Por qué? Porque estamos en el 2021. Entonces ahí usted puede alegar una cuestión previa en vez de contestar la contestación de la demanda. Entonces, ¿en qué se basa ese procedimiento civil ordinario? Se basa en conocer la parte procedimental civil. Luego viene la presentación de las pruebas, los informes y la decisión como tal. Ahora bien, vamos a referirnos también en esta clase al procedimiento penal venezolano. Al nosotros hablar del procedimiento penal venezolano, estamos hablando en lo atinente a una serie de fases o etapas en la cual se busca que la verdad. Tenemos la fase preparatoria, que en la fase preparatoria encontramos la fase de la indagatoria, la fase investigativa. Tenemos cuál es el objeto de ese proceso, cómo se determina la existencia de un hecho punible, cómo se hace la individualización o la identificación de los presuntos partícipes de esa coautoría del delito, cómo se sustenta ese juicio oral y público en base a esos elementos de convicción y centrándonos básicamente en que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. ¿Dónde conseguimos esa titularidad? En el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y él es el que está indicado a dar inicio a esa investigación preliminar. ¿Sí? Una vez que los órganos auxiliares, receptores, denomínese 6 CPC, Guardia Nacional, ya sean parte de esa denuncia, informan inmediatamente al titular de la acción penal para que él haga la indagatoria en este caso. De esta manera se lleva ese desarrollo de esa etapa de pesquisa, de esa etapa de investigación. Luego, el fiscal debe presentar unos actos conclusivos, donde él verifique a través de esos elementos de convicción si la persona es culpable o no, si se toma en cuenta esa verdad procesal, tomando en búsqueda la verdad, la existencia de un hecho punible. Entonces, esos actos conclusivos son aquellos que llevan el pronunciamiento del fiscal del Ministerio Público o, en este caso, de la vindicta pública. O tenemos también, se puede dar otra serie de elementos que podría ser dentro del Código Orgánico Procesal Penal, el archivo fiscal, cuando el resultado de la investigación que se arroje resulta ser insuficiente, cuando se cesa la medida cautelar decretada, cómo procede la fase investigativa. También tenemos la parte de la preclusión, que es la parte en lo atinente al sobreseimiento, cuando es inexistente o no pueda ser atribuido un delito. Ese sobreseimiento nosotros lo vemos enfocado hacia un remedio procesal en el caso de que sirve como un instrumento jurídico que economice los gastos del proceso. Ajá, pero si nosotros nos detenemos brevemente a ver la parte del sobreseimiento, encontramos en los artículos de que procede el sobreseimiento cuando no existe, cuando no se realizó, cuando no se le puede atribuir a una persona, cuando no existen los suficientes elementos de que hay culpabilidad, cuando hay extinción de la causa y cuando hay muerte del imputado. Entonces, en estos causas hay una terminación anticipada del proceso penal en la fase de investigación. También tenemos ese pronunciamiento judicial y también nosotros podemos abocarnos, en este caso, a la audiencia de presentación. Una vez que el imputado ha sido detenido por los órganos, tiene el fiscal un lapso de 48 horas para realizar las investigaciones pertinentes al caso y ahí presentar al imputado, en este caso, o a la persona a la cual se le están llevando la investigación para atribuírsele la existencia o no de un hecho punible, entonces debe presentarlo dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión, ¿sí? Y aquí no debemos olvidar
que tenemos que tener en claro el debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le debe garantizar a ese detenido todas las prerrogativas y todos los beneficios procesales a que haya lugar a dársele, a estar debidamente asistido por un abogado, a conocer los pormenores del caso por el cual a él lo están culpando, y igualmente luego de la audiencia de presentación se puede dar el caso de que se le puede solicitar una medida cautelar sustitutiva, una medida cautelar, bueno, se puede ver, se da el caso de que él pueda estar, no tenga la existencia de una acción penal y queda absuelto. Luego está la figura de los 20 días para la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar se establecen exactamente los elementos de convicción a que haya lugar, a que se deba presentar, y existen una serie de pormenores o beneficios procesales que establece el Código Orgánico Procesal Penal en lo atinente a las medidas cautelares sustitutivas, cuando son casos de flagrancia, cuando son casos también de estafas, si se puede solicitar una medida de alternativa de persecución del proceso penal, en caso de que no exista multiplicidad de personas, y cuando también se dan los casos de los acuerdos reparatorios. En fin, hay una serie de elementos que llevan a la apreciación del proceso penal venezolano. Muchas gracias.